Ya, hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy día. Dije que hoy día iba a ser la última clase del área de geometría, ¿ya? De geometría cartesiana y todas esas cosas. Y vamos a ver transformaciones isométricas y homotesia, ¿ya? Agregué el contenido de homotesia acá porque después vamos a cachar que está muy relacionado con las simetrías, ¿ya? Eso, así que partamos con la clase. ¿Qué son las transformaciones isométricas? Partamos con eso, ¿ya? Las transformaciones isométricas son el cambio de posición, o orientación, como quieran decirle, de una figura determinada, que no altera la forma ni el tamaño de esta, ¿ya? Ojo con eso, no altera el tamaño, no lo achica, no lo agranda, lo mantiene siempre igual. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar la inclinación, por ejemplo, si tomamos mi mano como si fuera una figura en el espacio cualquiera, lo que yo le puedo hacer a esta mano, como sale ahí, lo primero que le puedo hacer es trasladarla, ¿ya? Que es solamente moverla y no cambia su orientación. Si se fijan, los 5 dedos apuntan siempre para el mismo lado, la palma apunta también hacia el mismo lado. En la traslación, yo solo muevo, ¿ya? Esa es la traslación, pero como les digo, no se modifica el tamaño, ¿ya? El tamaño no se achica ni se agranda. Javier, estamos partiendo recién la primera diapositiva de materia, ¿ya? Estamos recién partiendo con la definición de isometría, o sea, de transformación isométrica, ¿ya? Entonces no altera nada, solo lo muevo. Esa es la traslación, ¿ya? Después viene la rotación, ¿ya? Que es literalmente como saludar, ¿ya? Si se fijan, yo puedo saludar manteniendo fija la muñeca, ¿ya? Que ese sería un punto que después vamos a ver que la rotación necesita un punto fijo, ¿ya? Sí o sí necesitamos un punto fijo para la rotación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros saludamos así, la muñeca sería mi punto fijo y mi mano rota en torno a ese punto. O también podría considerar un punto fijo como el codo y hacer que todo se mueva en torno al codo, ¿ya? Pero de nuevo, en la rotación yo no estoy cambiando... no estoy cambiando el tamaño de mi mano ni la forma en donde, como un reflejo, ¿ya? Por así decirlo. Si se fijan, el dedo pulgar en la rotación siempre va a estar, en sus pantallas debería verse a la izquierda, ¿cierto? Mi pulgar siempre va a estar a la izquierda de todos los otros dedos. Es decir, la rotación no altera como la dirección si yo cambiara la mano así. Solamente la mueve de forma como si fuera un péndulo, ¿ya? Y finalmente viene la simetría. Y la simetría es exactamente como un espejo, ¿ya? Si se fijan acá el dibujito del Pokémon que puse acá, ¿ya? El dibujito del Pokémon, si se fijan, hay una línea recta vertical. Ese sería una simetría, un eje de simetría. Si vamos a ver como una pincelada de, o sea, el eje de simetría y el centro de simetría están contenidos en la clase de simetría que vamos a ver, ¿ya? Y como dice Hugo, ahí si se fijan en el dibujo hay una línea vertical que abajo bien chiquitito dice eje de simetría. La simetría es casi ver como un espejo. Si se fijan, el Pokémon de un lado al otro está exactamente igual, el mismo tamaño, pero si se fijan en la posición de la cola está para lados distintos y las miradas se chocan más o menos, ¿cierto? Entonces la simetría, a diferencia de la traslación y la rotación, la simetría sí me invierte las imágenes, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo mis dos palmas así y trazo una línea vertical acá hay una simetría, porque este pulgar es igual a este como si fuera un espejo, el índice con el índice y así sucesivamente. Pero en la rotación, recuerden que no pasaba eso de que se daba vuelta la imagen, ni en la traslación. En la traslación solo muevo, en la rotación solo como que giro, pero en la simetría tengo que yo reflejar de alguna forma, ¿ya? La simetría es como ver un espejo, ¿sí? Después vamos a ver cada uno más detalladamente, ¿sí? Ya como vi que estaban discutiendo un poco de la materia, ya como dice Hugo, hay algo más fuerte de lo que dice Hugo. En las transformaciones isométricas, ¿ya? Ojalá ya estén todos conectados para seguir con la clase. Como le estaba diciendo, fíjense en lo que dice acá, en la definición de transformaciones isométricas. Las figuras son congruentes, pero solamente en estos 3 casos. Si yo aplico una traslación, o una rotación, o una simetría, independiente de la simetría que yo aplique después, vamos a ver eso,
independiente de cuáles tres transformaciones isométricas ocupemos, las figuras siempre van a ser congruentes, ¿ya? No son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Porque recuerden que yo les dije que no cambia el tamaño. En semejanza, yo hablaba de tamaños más pequeños o tamaños más grandes. ¿Se acuerdan eso del zoom que hablamos en la clase de semejanza? Acá no estamos haciendo zoom. Las figuras se mantienen exactamente del mismo tamaño. Por lo tanto, van a ser congruentes. Lo que tienen que tener cuidado, ¿ya?, es en la simetría, en el orden de la congruencia. Supongamos que yo a este Pokémon que está acá, yo le voy a poner que su primera patita es la letra A, su segunda patita es la letra B y la cabeza es la letra C, ¿ya? Supongamos que tiene como 3 vértices, por así decirlo, ese Pokémon que está ahí, ¿ya? Acá, en naranjo, está el eje de simetría, ¿cierto? Y este me resulta un A' nuevo, un B' nuevo y un C' nuevo. Pero fíjense que el orden, si yo quiero escribir el Pokémon, ya supongamos como si fuera un triángulo, yo lo voy a escribir en ese orden, A, B, C, ¿ya? Y yo quiero decir que es congruente al otro Pokémon, ¿ya? Pero yo no puedo considerar el mismo orden, yo no puedo considerar B', A', C' en el orden del Pokémon resultante. Yo tengo que seguir el camino de cada punto resultante. Me explico. Este punto A me generó este punto A'. Entonces, si al principio yo tenía una A, acá debería ir a la prima, ¿ya? Este punto B me resultó el B' del otro lado. Así que si mi segunda letra es un B, la segunda letra del otro triángulo debería ser el B'. Y así con el C', ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado con el orden en la simetría, porque recuerden que la simetría me refleja las cosas. Estas dos manos mías están en una simetría y me las refleja. Entonces, si yo quiero hablar de un camino en esta mano, por ejemplo, pulgar, meñique, índice, yo tengo que tener ojo que en el lado reflejado el camino va como en dirección contraria, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado en eso. Pero recuerden que las figuras siempre van a ser semejantes, ¿ya? Vamos a indagar un poco más de cada una y espero que ahí se vaya entendiendo mejor, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, lo primero que vamos a ver va a ser la traslación, ¿ya? Dice que la traslación de una figura es una transformación isométrica que mueve, ojo con esto, que mueve todos los puntos de la figura en una misma dirección, sentido y longitud, ¿ya? Eso que está en negrita, nos recordamos a un vector, ¿o no? ¿Se acuerdan que los vectores tenían dirección, sentido y longitud, que era lo mismo que el módulo? ¿Ya? Entonces, para cuando hablamos de traslación, ¿ya?, nosotros también vamos a hablar de un vector de traslación, ¿ya?, que es lo que sale abajo, ¿sí? Que dice que una traslación requiere de un vector B denominado vector de traslación, ¿ya? Ese vector de traslación tiene que tener coordenadas, ¿sí? Si estamos en el plano cartesiano con X e Y, el vector de traslación tiene que tener 2 coordenadas. Si estamos en el espacio, el vector de traslación tiene que tener 3 coordenadas, ¿ya? Pero es literal un vector como lo vimos en la clase de vectores, ¿sí? Fíjense acá. Yo de acá abajo tengo este triángulo ABC, ¿ya?, que es el que está más abajo. Y el triángulo ABC, yo le apliqué un vector que apunta hacia arriba y me generó el triángulo nuevo A', B', C', ¿sí? Mauricio, no es como que cada vértice tiene un vector, sino que ese vector en específico, en este caso el B, se le tiene que aplicar a cada vértice, ¿ya? No es que cada uno de los vértices tenga un vector distinto, ¿ya? Porque ahí puedo tirar los puntos a lados distintos y la imagen va a cambiar el tamaño, ¿ya? La idea es que yo tenga solamente un vector y a toda la figura, a todas las esquinas que tenga la figura, le tengo que aplicar el mismo vector, ¿sí? Si se fijan, este vector B, yo lo apliqué en este punto B larga y me tiró el punto B' de ahí arriba. A este punto A, yo le apliqué el vector B y me generó el A' que está ahí. Y este punto C, yo le apliqué el vector y me generó un punto C' al otro lado. Pero si se fijan, voy a borrar un poco acá. Si se fijan, los 3 puntos que están acá, el punto A, el punto B y el punto C, tienen una flecha que se mueve hacia el mismo lado y tiene la misma longitud en todos los casos, ¿ya?
Ahora, voy a explicar más matemáticamente lo que estoy diciendo acá. ¿Qué significa eso? Lo que está saliendo acá. Esto es como una mini formulita, ya por así decirlo, de cómo yo obtengo un punto nuevo si me dan el vector de traslación, ¿ya? Es decir, acá lo que me sale, en el primer cuadradito, por ejemplo, me sale que al punto A, ¿ya? Al punto A, yo le tengo que sumar este vector, ¿ya? ¿Y se acuerdan cómo sumábamos coordenadas? Que sumamos como coordenada a coordenada cuando sumábamos vectores. Es exactamente la misma idea de sumar vectores. Este A, usted lo tienen que ver como un punto, pero este punto tiene coordenadas, ¿cierto? A esas coordenadas yo le voy a sumar un vector que también tiene coordenadas, que va a ser el vector B, que sale acá. Y yo al hacer esa suma de coordenada a coordenada, me va a arrojar un punto nuevo, que va a ser mi punto final, ¿ya? Es decir, a cada punto inicial de la figura, ustedes le tienen que sumar el vector de traslación y eso les va a generar el punto final. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Se entiende más o menos la idea? Que yo les digo es literal sumar coordenada a coordenada. Y de acá ustedes pueden, por ejemplo, despejar el B. Por ejemplo, el B, ustedes lo van a poder escribir como el A' menos el A. Ustedes ahora pueden restar puntos y encontrar el vector de traslación, ¿sí? Por ejemplo, acá de la segunda, si ustedes restan el B' menos el B, también les debería generar el vector de traslación, ¿sí? Y de la última también, si ustedes tienen C' menos C, eso también les debería dar el vector de traslación, ¿ya? Es una forma de comprobar que si ustedes restan todos los puntos de esta forma y todos obtienen el mismo vector de traslación, entonces la traslación fue correcta. Eso, pero esa es la fórmula. Para despejar, si es que quieren encontrar el vector de traslación, tienen que despejar los puntos y restar el punto final menos el punto inicial, ¿sí? Tal cual como se sacaba el vector director, si es que se acuerdan de la clase de vectores, ¿sí? Esa sería la traslación. Ahora vamos a ver un ejemplo bien rapidito. Jair, vuelve pronto al canal de YouTube, ojalá que pronto, ojalá en semanas, ¿sí? Aún no sabemos nada en verdad de información concreta, ¿ya? Vamos con un ejemplo rapidito. Me dice, al punto 6, menos 4 se le aplica una traslación obteniendo el punto 12, menos 8, ¿ya? Es decir, este fue el punto inicial, ¿o no? Y este sería el punto final, ¿ya? O el punto F, ¿sí? Ya, me dice que al punto 6, menos 4 se le aplicó una traslación y me dio el punto 12, menos 8. Me dice, si al punto 3, menos 3,5 se le aplica la misma traslación, entonces, ¿qué punto se obtiene? ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito saber yo para este ejemplo? Me falta una única cosa que sería el vector de traslación, ¿sí? Yo no tengo el vector de traslación y yo necesito tener ese vector para aplicárselo al punto nuevo, al menos 3,5. Entonces, tenemos que encontrar el vector de traslación. Entonces, recordando la fórmula, si yo tengo un punto inicial y le sumo el vector de traslación, me va a dar el punto final. Entonces, recuerden que el vector, entonces más o menos tendría esto, ¿ya? Que si yo digo que el B es el vector de traslación, ¿ya? Y voy a decir que B tiene, por ejemplo, las coordenadas A, B, ¿ya? Voy a rayar un poco. Entonces B, ¿cómo debería ser? Debería ser el punto final, que debería ser el 12, menos 8, menos el punto inicial, el 6, menos 4. ¿Cierto? Ese dijimos delante, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahora? Ya, ¿se entendió esto de por qué escribí el B así? Como le digo, punto final menos punto inicial, ¿ya? Y ahora tengo que restar puntos, y recuerden que restar puntos significa restar coordenada a coordenada, ¿ya? Entonces, la coordenada 12 le voy a restar el 6, a la coordenada menos 8 le voy a restar menos 4, ¿ya? Hay que tener ojo ahí, que tengo un menos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da el primer paréntesis de 12 menos 6? El 12 menos 6 sabemos que da 6, ¿cierto?
Y el 8 menos menos 4, ¿qué pasa con el menos menos? Se cambia a positivo y me queda menos 8 más 4. ¿Ya? Y menos 8 más 4 sabemos que es menos 4, ¿cierto? Voy a borrar acá. Entonces ya encontramos el vector de traslación. El vector de traslación es el vector 6, menos 4. Es casualidad, solo casualidad, que sea igual a este punto. ¿Ya? No me dice nada de que siempre va a ser el mismo punto inicial. Ya, solo casualidad, ¿cierto? Y ahora al punto menos 3,5 yo le tengo que aplicar el vector, ¿cierto? Entonces ahora al menos 3,5 yo le tengo que sumar el vector de traslación, porque eso es lo que yo quería en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener? Que menos 3,5 más el vector de traslación, que es 6, menos 4, y tengo que sumar estas dos cosas que las coordenadas, ¿sí? Tengo que sumar coordenada a coordenada. Valeria, hay un canal en YouTube que se llama Puntaje Nacional Chile. Es nuevo, así que ahí van a ir subiendo poco a poco las clases. No están todas de golpe, ya van a ir de a poco. Y Víctor, los vectores como notación se escriben como si fueran puntos, pero recuerda que geométricamente representan una flechita, ¿ya? Pero claro, en notación matemática, como de esta forma, tú les tienes que colocar la flechita arriba, esta flechita como gorrito, y les tienes que poner el punto, ¿ya? Y desarrollando eso, ¿cuánto es menos 3 más 6, 5 más menos 4? Tengo que hacer esa resta, ¿no? Y hago esa suma, ¿ya? Y desarrollando la primera coordenada, menos 3 más 6, eso sabemos que es 3. Y 5 más menos 4, ¿cuánto debería dar eso? Me debería dar 1, ¿cierto? Así que el punto final era el 3,1, como alguien dijo por ahí, monitos. Ya, vamos con... voy a pasar un poco acá. Vamos con la siguiente materia, que ahora viene la rotación, ¿sí? Planck se escriben como puntos porque representa como un final. Todo ese punto que delante fue el 6, menos 4, ¿sí? Si tú lo tienes que graficar en el plano cartesiano, el 6, menos 4 debería estar como por acá. Se escribe como coordenada porque yo quiero saber a dónde termina el vector. Y el vector termina en el punto menos 6, o sea, en el 6, menos 4. Es como el punto final de la colita, donde va la flecha. Ojo, cuidado con que Planck recuerda que la magnitud era como el largo del vector, como en la medida de cuánto mide literalmente la flechita, ¿ya? Rodrigo, esperemos que pronto también van a ir subiendo poco a poco los videos. Están trabajando para eso. Ya, espero que haya quedado todo claro con la traslación, que es literalmente sumar coordenadas. No hay nada más, no hay ninguna otra ciencia en traslación que es solamente sumar coordenadas o restar coordenadas. Víctor Hugo, sí, recuerda echarle un paso a la clase de vectores y hablamos mucho de por qué partían del 0, 0 y cuándo no partían del 0, 0. ¿Ya? Recuerda echarle un ojito más rato. Ya vamos con la rotación entonces. Dice que una rotación es una transformación isométrica en la cual todos los puntos se mueven respecto a un punto fijo. Ya, esto es lo importante. Que en la rotación todo se mueve en torno a un punto fijo. Como les decía antes, si yo muevo mi palma y fijo mi muñeca, ¿ya? Ahí yo estoy haciendo rotaciones. Fíjense que yo estoy rotando mi mano de lado a lado, ¿ya? Y ¿cuál sería mi punto fijo? Sería mi muñeca el punto fijo. Y toda mi mano, fíjense esto, que toda mi mano está moviéndose en torno a mi muñeca. O también yo podría considerar el codo, como les dije antes también. Y pueden tomar como si fuera un punto fijo el codo y mover todo el antebrazo y la mano en torno a ese punto. Pero fíjense de nuevo, se mueve toda la figura en torno a ese punto. ¿Ya? Esa es la idea de la rotación, que yo tengo que fijar un punto, ¿ya? Que se le va a llamar centro de rotación, que lo voy a subrayar con azul ahora, sale ahí, centro de rotación, y se denota usualmente con la letra O. Y yo tengo que tener un ángulo de rotación y todos los puntos se van a mover ese ángulo. Por ejemplo, si yo quiero mover mi antebrazo en 90 grados, tendría que bajarlo hasta llegar perpendicular a como estaba, ¿cierto? Si lo tuviera así y quisiera girar los 180 grados, bueno, entonces lo tengo que bajar hasta acá, ¿cierto? Va a haber un ángulo de rotación, ¿ya? Usualmente en la PSU se trabaja con ángulos fáciles de trabajar, o sea, fáciles de calcular, perdón, ¿ya? Nunca les van a preguntar
por ejemplo, ¿qué pasa si mueven esto en un ángulo de 47 grados, por ejemplo? Algo muy específico, ¿ya? O, por ejemplo, en un ángulo en 108 grados, ¿ya? Usualmente no les deberían preguntar eso, ¿ya? Le deberían preguntar ángulos que van a ser fáciles de trabajar, ¿ya? Y recuerden lo que les dije la semana pasada, que el sentido de rotación positivo en geometría siempre es el antihorario. Es todo lo que uno piensa al revés, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del sentido negativo, el negativo es el sentido horario. Entonces, siempre que ustedes quieran aplicar una rotación positiva, tienen que hacer la rotación en sentido antihorario, ¿ya? Nunca en sentido horario. A menos que les digan que es una rotación negativa, ¿sí? Tienen que tener cuidado. Y si no les dicen el signo, si les dicen literal una rotación en 90 grados, ustedes siempre tienen que asumir que va a ser para el lado positivo, es decir, para el lado antihorario, ¿ya? Siempre vamos a mover las cosas de esa forma, ¿ya? Y fíjense lo que pasó acá en la figura. Este punto A, que lo estoy marcando con azul, fue rotado. Yo como que tracé este segmento azul que estoy marcando ahora, y yo este segmento como que roto todo el segmento por acá hasta llegar al punto nuevo. Y este ángulo que debería formarse acá, que lo voy a marcar en rojo mejor, este ángulo que debería formarse acá entre el segmento azul y el segmento rojo, que fue donde se movió el punto A, ¿sí? Ese ángulo rojo es el que debería darme el ángulo de rotación entero, ¿ya? Pero la idea es que ustedes siempre tomen un punto, tracen el segmento que une ese punto con el centro de rotación, y ahora todo ese segmento lo empiezan a rotar en torno al punto O, ¿ya? Como pasó con este segmento verde que está acá y este segmento que fue el resultante, el verde. Ese segmento verde se rotó hasta llegar al otro, y eso fue lo que me generó el nuevo vértice B', ¿ya? Con los ejercicios espero que se entienda más esto de la rotación, ¿sí? Y como les decía, en PSU no se complica mucho la vida con ángulos bien feos y ocupan casi siempre los mismos, ¿ya? Entonces dice que hay un ángulo de rotación que se representa con un centro O, ¿ya? Ahí está el centro O, y un ángulo alfa, ¿ya? Y usualmente se los van a denotar así. Esa R es la R de rotación. Entonces, fíjense acá en la tabla. Esto es lo que importa más de esta diapositiva, la tabla que está acá abajo. Si yo tengo un punto inicial x, y cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, 3, menos 5. Vamos a suponer que ese punto es mi punto inicial, ¿ya? Si yo a mi punto inicial le quiero hacer una rotación en 90 grados positivamente, tengo que hacer este intercambio de las coordenadas. La coordenada que estaba en el y va a pasar negativa a la primera coordenada, y la coordenada que estaba en el x pasa tal cual a la segunda, ¿cierto? Es decir, si yo le quisiera aplicar la rotación al punto 3, menos 5, me debería quedar menos y, que en este caso es menos 5, es decir, más 5, 3. Ese sería el punto resultante si yo roto esto 90 grados, ¿ya? Tengo que hacer ese cambio, ¿ya? Recuerden que el menos 5 ya estaba negativo, y acá yo tengo menos i, por lo tanto me queda menos 5, ¿sí? Y eso me genera el 5 positivo. Si yo quiero hacer una rotación de 180 grados, como estaban diciendo por ahí Jair, lo que yo tengo que hacer es literalmente agregarle signos menos a las coordenadas, pero a las coordenadas iniciales, ¿ya? Ojo, no al 5,3, sino que al 3, menos 5. Yo si a este punto le quiero hacer una rotación de 180 grados, literal tengo que ponerle un menos a cada número en cada coordenada. Es decir, me va a quedar menos 3, 5 positivo de nuevo, porque me va a quedar de nuevo menos 5. Si lo quisiera ahora rotar en 270 grados, tengo que hacer este cambio. Es decir, la coordenada y va a pasar tal cual estaba, es decir, va a quedar como menos 5. Y la coordenada x ahora va a pasar a ser negativa, ¿sí? Así que me queda menos 3, ¿ya? Y si queremos hacer una vuelta en 360, que es la última, vuelve al origen. Por eso queda siempre x, y, ¿ya? Claro, como dice Carlos también, si quieren aplicar una rotación de 180, es literal aplicar 2 veces una de 90. Si quieren aplicar una rotación de 270, es aplicar
3 veces una de 90. Es decir, si ustedes aprenden literal solo la primera rotación, esta, ustedes van a poder deducir cualquiera de las que está a continuación, ¿sí? Tienen que ir repitiéndola tantas veces como ustedes quieran, ¿sí? Y si la repiten 4 veces, van a volver al origen, que sería el 360, ¿ya? Y una acotación antes de que rotar 180 positivamente es lo mismo que rotar 180 negativamente, porque al final me doy media vuelta por ambos lados, ¿ya? Y también rotar en 270 positivamente es lo mismo que rotar 90 negativamente, ¿ya? Así que tengan en consideración eso, pero les sugiero que se aprendan esta tabla y que manejen bien esta tablita. Se ocupa mucho y los ejercicios se alivianan bastante con la tablita, ¿ya? Javier, va a depender literalmente de los signos que tengan ahí. Ve el ejemplo del 3,-5 e iban cambiando los signos, ¿sí? Pero siempre debería mantener este orden que está acá en esta franja azul. Siempre se mantiene así. Va a depender totalmente de cómo eran los signos de este primer punto. Este es el primer punto, el que manda. Los signos de él son los que mandan en general y ahí tienen que ir cambiándolos negativa o positivamente, ¿ya? Pero sigan el ejemplo también. Y vamos con la última transformación isométrica, que esta tiene 2 partes. Tiene axial y central, ¿ya? Entonces dice una reflexión o simetría, que es lo mismo, para que no se confundan mucho con los nombres, podemos hablar de reflexión y simetría y estamos hablando de lo mismo. Ignacio, como te digo, si no te aprendes la tabla entera, al menos aprenderse el de 90. Y si te aprendes el de 90, tú puedes ir repitiendo esa formulita en 2 veces en el 180 o 3 veces para el 270, ¿ya? Pero Ignacio, lamentablemente la PSU contiene muchas fórmulas, así que al menos hay que aprenderse la primera, ¿ya? La de 90 grados, y esa la podemos ocupar todas las veces que nosotros queramos a medida que vamos sumándole 90 grados. Por ejemplo, si trabajamos con 180, como te decía, es 90 más 90. Entonces hay que aplicar la rotación de 90 2 veces nomás. Ya, vamos con la reflexión entonces. Dice una reflexión o simetría es una transformación isométrica en la que a cada punto de la figura original se le asocia otro punto llamado imagen, de modo que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría, ¿ya? Esto es importante, la del eje de simetría. En esta figura, lo voy a marcar con rojo, que no se ve mucho, es la línea que está acá, ¿ya? ¿Y qué me decía esto? Me dice que si yo del punto O trazo una línea hasta el eje de simetría, y de este otro punto O trazo otra línea hasta el eje de simetría, esta línea azul con la línea verde tienen que medir exactamente lo mismo. Eso me genera una simetría axial y, como dijo ahí Flyer Study, como ahí lo leí mal, como dijo él, es como un espejo, ¿ya? La idea de la simetría axial literalmente es verlo como un espejo. Cada punto se va a reflejar en el eje de simetría, que sería mi espejo, y eso me va a generar un punto. Entonces, si ustedes van jugando con espejos, el espejo literalmente cumple eso, de que se supone que si yo estoy como a 1 metro del espejo y me reflejo en él, la imagen que está en el espejo hace la idea de que también está 1 metro alejado, 1 metro más, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso de las distancias y siempre se va a cumplir en el eje de simetría, ¿ya? Y como está diciendo justo Víctor, lo que iba a decir ahora es que si ustedes unen los puntos, ya por ejemplo el P con el P', que fue su imagen, claro, depende si el espejo es plano, estamos hablando de espejos planos, ya en física verán los otros. Si ustedes unen ese segmento que une punto con su imagen, ojo, pero solamente el punto con su respectiva imagen, con el eje de simetría, siempre van a generar ángulos rectos, siempre, ¿ya? Eso es lo interesante, ¿sí? Más o menos como esta es la simetría axial. Ahora vamos a hablar un poco más de esto específicamente, ¿sí? Si se fijan acá de nuevo, tenemos 2 triangulitos. Estos 2 triangulitos, después vamos a hablar de la central. Estos 2 triangulitos, si se fijan, están separados mediante una recta L. Esa recta L es la llamada eje de simetría. Y de nuevo, si fijan, si se unen el punto P con el P', ese segmento con el eje de simetría son perpendiculares, ¿ya? Si yo uno el Q con el Q',
ese segmento con el eje de simetría son perpendiculares, ¿ya? Y recuerden que esta distancia es la misma que esta distancia es la misma que esta distancia, y esta distancia es la misma que esta distancia. ¿Sí? Recuerden que las imágenes se reflejan a una distancia muy parecida, ¿ya? Y recuerden también que en todo lo que hemos visto, las figuras siempre van a ser congruentes. ¿Cuántas preguntas? Igual salen al menos, yo creo que 2 de transformación isométrica y al menos también 2 de homotesia. Así que de esta materia al menos yo creo que van a salir 4. Entonces, vamos con esto que sería algo que se ocupa mucho en la PSU, que es hacer simetría axial en los ejes coordenados, ¿ya? Entonces fíjense que si yo tengo acá un punto x, y cualquiera, ¿ya? Punto cualquiera, que supongamos que en este caso está en el primer cuadrante, es decir, ambos son positivos, ¿sí? X y Y. Y si yo le quiero hacer una simetría axial o una reflexión a este punto en torno al eje Y, ya que sería el de acá, y este es el eje X, ¿cierto? Si yo le quiero hacer una simetría axial en torno a este eje, el punto resultante va a estar como por acá, ¿o no? Y ahora las coordenadas, fíjense que la X, que pasó a estar en el primer cuadrante, ahora pasó a estar en el segundo cuadrante. Es decir, ahora el X pasó a ser negativo, pero el Y sigue teniendo la misma altura. Y por eso sale este primer puntito. Ya, esta es una propiedad. Que si a un punto cualquiera, ahora olvídense de los cuadrantes. Supongamos que tienen cualquier punto X, Y. Cualquiera. Da lo mismo las coordenadas. Entonces, si se le hace una reflexión mediante el eje Y, el punto resultante siempre le va a cambiar el signo en la coordenada X, ¿ya? Si la coordenada X estaba negativa, si yo le aplico una simetría axial en torno al eje Y, ahora va a pasar a ser positiva. Si la coordenada X estaba positiva, una simetría en el eje Y lo va a pasar a ser negativa, pero la coordenada Y se mantiene siempre igual. Macarena, sí, pero yo creo que más que semejanzas serían congruencias. ¿Sí? Al menos en las transformaciones isométricas pueden mezclar con congruencias, y en la homotesia pueden mezclar con semejanza. Listo, ese es el punto, esa es la idea. Si ustedes hacen una simetría axial en torno al eje Y, lo único que va a hacer esa simetría axial es cambiarle de signo a la coordenada X. Es lo único que va a hacer. Vamos con el segundo puntito. Si ahora yo a un punto X, Y le quiero hacer una reflexión o una simetría axial en torno al eje X, a la recta que está acostada, entonces lo que va a pasar va a ser que ahora le va a cambiar el signo a la coordenada Y. ¿Por qué? Porque ahora va a pasar a estar acá abajo, ¿no? Y si se fijan, la coordenada X se mantiene, pero la coordenada Y no se mantiene, sino que pasa a estar abajo, entonces cambia de signo. Entonces ahora de nuevo, no piensen en un punto específico, piensen en cualquier punto del plano cartesiano. Si ustedes le hacen una simetría en torno al eje X, entonces va a cambiar el signo de la coordenada Y, ¿ya? Eso sería todo. Y ahora, finalmente, este punto verde. ¿Qué pasa si hacemos una reflexión en la coordenada X, o sea, en el eje X, y luego automáticamente en el eje Y, o viceversa? ¿Ya? Si hacemos dos simetrías axiales, una en torno al eje X y una en torno al eje Y, si le hacemos esto a este punto, en torno al eje X va a pasar acá abajo, y después si le hacemos en torno al eje Y va a pasar acá, al otro cuadrante, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero decirles es que si ustedes aplican dos veces una simetría axial, pero una al eje X y otra al eje Y, o al revés, al eje Y y luego al eje X, va a ser exactamente que la rotación en 180. Fíjense que yo a este punto X, Y le hice una simetría axial al eje X y me lo tiró hacia abajo, y luego le hice una simetría axial en el eje Y y me lo tiró hacia la izquierda. Pero fue lo mismo que si yo haya tomado este punto y le hubiera cambiado los dos signos de las coordenadas. Y eso es exactamente igual que rotar en 180. Javier, ahí me pillaste con eso. Yo creo que debería averiguarlo en el DEMRE, ¿ya? Yo creo que es la mejor forma de aclararte la duda. Hugo, recuerda que dijimos que al aplicar una transformación isométrica quedan congruentes, que es mucho más fuerte que semejantes, ¿ya? Así que quedan exactamente iguales. Y Ignacio, claro, ambas cambian de signo. Entonces voy a borrar acá porque hay mucho rayado. Entonces quédense con el último punto, fíjense. Si hacemos una simetría en ambos ejes, independiente del orden,
va a ser exactamente igual que hacer una rotación en 180. ¿Ya? Quédense con eso último. Y ahora vamos a ver la simetría central o puntual que varios me estaban diciendo. ¿Ya? Me dice, dado un punto fijo O en el plano, se llama simetría central. Javier, hemos dicho hartas veces que aún estamos recuperando las clases, pero las vamos a ir subiendo de a poquito. ¿Ya? Liara, si es que hacemos las dos reflexiones en los ejes, sí. Solo si hacemos las dos. Ojo que no dos veces el X, tampoco dos veces el Y, sino que una hacia el X y una hacia el Y. Ahí me va a resultar un 180. ¿Ya? Vamos con el último, de la simetría. ¿Ya? Dice que un punto fijo, que vamos a llamar O, ¿ya? Se le llama simetría central con respecto a O, que es el centro, a aquella isometría que lleva un punto P del plano a una posición P', ¿ya? Pero fíjense que esta es un poquito más complicado, o es como verlo como una homotesia. Después vamos a ver homotesia en verdad más profundo. ¿Ya? Claro, Estefanía, vamos a dar poquito. ¿Ya? Pero la idea de la simetría central, o lo complicado que yo he notado en todos estos años, es que me invierte la figura. Y eso es lo que complica mayormente a la gente. No es como la simetría axial que lo reflejaba ante un espejo, ¿cierto? Sino que la simetría puntual, sino que me invierte esto. Entonces, como más o menos si yo tuviera mis manos, si yo tuviera una simetría axial, sería así. Pero si yo tuviera una simetría central, más o menos sería como así. Eso sí, mis dos palmas deberían apuntar hacia el mismo lado, ¿ya? Pero la idea es que la simetría central me invierte también la imagen, ¿ya? No es un espejo tal cual así como la simetría axial, ¿ya? Tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces, lo interesante de esto es que siempre ustedes van a tener que en la simetría central, ojo, escuchen muy bien esto, y ojalá pónganle una nota en rojo, el punto original, el centro y el punto resultante tienen que ser colineales. Colineales, tienen que estar contenidos en el mismo segmento. Por ejemplo, este Q de acá arriba, yo le apliqué la simetría central y pasa por el O y termina acá abajo. Y fíjense que ahí hay una recta que une esos tres puntos. Tienen que ser colineales, ¿ya? Claro, como varios han dicho, que alguien borró también por ahí, la simetría central es una homotesia con razón -1, ¿ya? Porque me la invierte, pero me la deja congruente, ¿ya? Fíjense esto, el R de acá, este punto R, yo le apliqué la simetría central y me lo tiró el R de acá abajo. Pero de nuevo, están colineales los tres puntos, ¿sí? Y finalmente el punto P de acá al borde lo uno con el centro O, y lo sigo extendiendo hasta llegar al punto P final. Y de nuevo, esos tres puntos están colineales, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que ustedes siempre que quieran hacer una simetría central, tracen varias líneas, ¿ya? Al final deberían trazar esta línea roja que voy a trazar yo. Deberían trazar todas las líneas que pasen por el punto original y por el centro. Entonces, marco el Q y paso la línea por el centro. Marco el P y paso la línea por el centro. Y una vez que yo tenga esas tres rectas ya formaditas, ahí recién voy a copiar la imagen, pero recuerden que tiene que estar invertida. Y del mismo tamaño, solo invertida, pero del mismo tamaño. Eso. Y ahora los triángulos, ¿cómo serían congruentes acá? Si yo me voy PQR en el camino, el triángulo PQR es congruente al triángulo, ojo con esto, porque recuerden que lo invierten, ¿sí? Sería al revés, sería totalmente antihorario ahora. Debería ser el triángulo P', Q', R', ¿ya? Para no confundirse con que tiene que ser PQR y el otro, o sea, no es como que sigan el mismo sentido, sino que siguen sentidos contrarios el caminito de la congruencia. Sí, Catalina, muy buena acotación, que es ahora la observación que está acá abajo, ¿ya? Si alguien la leyó ahora. Fíjense que la primera observación dice, una simetría central equivale a una rotación en 180 grados, ¿ya? Pero asumiendo que estamos haciendo una rotación en 180 grados respecto al origen, ¿ya? Como dice Catalina Salas, que cambio las coordenadas, les cambio los signos a las coordenadas, ¿sí? Tal como lo puso ahí, ¿ya?
Entonces, una simetría central o puntual, ustedes pueden verlo, que es como una rotación en 180 grados. Por eso me invierte la figura también, ¿ya? O, acá también sale, o también la reflexión sucesiva de los ejes coordenados, que es lo que hablamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y alguien que nombró las cosas paralelas, fíjense en la segunda observación. Dice, los trazos de la figura original son paralelos a los trazos homólogos de la figura transformada. Es decir, este segmento PQ es paralelo a este segmento P'Q', pero solamente esos dos. Este PR es congruente a este PR de acá, pero solo, o sea, paralelos, pero solamente ellos dos. Y finalmente este RQ es paralelo a este RQ, ¿ya? Eso también es para que lo tengan en cuenta, que al hacer esta simetría me quedan lados paralelos, ¿ya? Naranjo con naranjo, verde con verde y rojo con rojo. Y vamos con lo que muchos han pedido hace mucho tiempo, que es la homotesia, ¿ya? Dice, una homotesia, ya habíamos visto que esto es exactamente igual a una homotesia, pero muy particular, ¿ya? Así que la homotesia es exactamente la misma idea, ¿ya? Pero un poquito más general. ¿Por qué? Porque dice que la homotesia es la transformación de una figura en otra semejante a ella. Ojo con esto. Ahora sí, yo estoy hablando de semejanza y no congruencia, ¿ya? A diferencia de todo lo que hemos visto anteriormente, que sí ya estábamos hablando de la congruencia. Ya me dice que la homotesia me genera figuras semejantes, es decir, varían su tamaño, pero no su forma, ¿ya? Con respecto a un punto en el plano llamado centro de homotesia, ¿ya? El centro de homotesia también se le conoce como la letra O, que sería este de acá abajo o este de acá al medio, ¿ya? Eso. Y la homotesia tiene una razón, exactamente la misma razón que nosotros trabajamos en el capítulo de semejanza. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de que los triángulos eran semejantes, es porque si yo dividía los lados homólogos me daban una constante? Ya, es exactamente la misma constante, ¿sí? Lo que hace la homotesia va como que proyecta la imagen hacia un lado de ese centro O, ¿ya? La puede proyectar hacia el mismo lado del centro, que sería cuando el K es positivo, que estaríamos trabajando en este puntito naranjo. Si el K es positivo, si la constante de la razón de homotesia es positiva, entonces fíjense lo que pasa. Me da el mismo lado del centro y la misma orientación. Es decir, este caso, el que estoy marcando yo ahora. Si se fijan, el centro O está acá, a la izquierda de ambas figuras, ¿ya? Y lo que pasó acá fue que como la constante es positiva, no me la invierte, ¿ya? Si se fijan, tienen la misma orientación esos dos triángulos que están en el cuadrito naranjo, solamente que uno es más grande que otro. Y eso es lo que hace la homotesia. Cuando la constante es positiva, la homotesia más grande o más chica la figura, pero en el mismo lado, ¿ya? No cambia la orientación. Fíjense que esos dos triangulitos, los vértices apuntan hacia los mismos lados, ¿ya? Y lo otro, cuando el K es negativo, que es el puntito azul que estoy marcando yo, cuando el K es negativo, sí o sí la imagen se invierte, sí o sí, ¿ya? Y fíjense lo que dice acá, dice que está en distintos lados del centro, es decir, sí o sí, si el K es negativo, una figura tiene que estar a la derecha del centro y otra figura tiene que estar a la izquierda del centro, sí o sí, ¿ya? Y esto, recuerden que me dice también que está invertido. Es decir, fíjense que en el cuadrado azul acá, el triángulo ABC grande, yo lo tomé y lo reflejé mediante este punto O a este triangulito pequeño que está acá. Y la homotesia, recuerden que me puede agrandar o achicar. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Cuidado, vamos lentito, Ignacio. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Lo último importante de esta diapositiva es lo que sale acá abajo. Fíjense, no sé si se ve bien. Esa es la idea, monitos, que fíjense los dos cuadrados que acabo de encerrar allá abajo. Siempre está los lados de la figura resultante, es decir, de la figura nueva, van a estar arriba. Fíjense que arriba están puras letras primas. OA' dividido en OA. OB' dividido en OB. Fíjense que están los primas arriba, es decir, los lados de la figura resultante son los que ustedes tienen que poner arriba
para encontrar la constante. Si ustedes dividen, tal como lo hacíamos en semejanza, exactamente igual, un lado con su lado homólogo, me tiene que dar la constante. Si lo dividimos, ¿ya? Lo ideal es que la homotesia siempre tiene que poner el lado resultante dividido en el lado original. Eso es lo principal. Ya. Y vamos ya terminando. Lamentablemente creo que no vamos a alcanzar a hacer los ejercicios, ya por los temas de tiempo que tuvimos. Pero vamos a terminar con esta diapositiva, ¿ya? Ahora vamos a hablar lo que dijo Ignacio Eliara. Ya, esta es la última diapo que vamos a ver de homotesia. Y fíjense que acá hay varias propiedades sobre el K. El K juega un rol muy fundamental en la homotesia, ¿ya? Vamos por parte. Si el K es igual a 1, positivo, es decir, la imagen resultante tiene que estar en el mismo lado de la imagen original y no me la invierte, ¿cierto? Pero como el K es igual a 1, me está diciendo que si yo divido un lado resultante dividido en el lado original, esa división me da 1. Y para que una división de cosas me dé 1, me está diciendo que las cosas que yo estoy dividiendo son iguales. Es decir, si el K es igual a 1, como dice Eliara, la figura es exactamente la misma, no cambia en nada, es congruente incluso. Ahí me faltó, porque dice que la figura coincide con la original, son congruentes, ¿ya? Alguien dijo adelante, si el K es igual a menos 1, ojo con esto, la figura es congruente a la original, pero está invertida. ¿Por qué está invertida? Porque la constante K es negativa. Entonces me la invierte, pero como la constante es menos 1, no me la agranda ni me la achica, me la deja exactamente igual la figura original, ¿ya? Pero como le digo, invertida. Por lo tanto, estos dos primeros casos en homotesia son congruentes, ¿ya? Esos dos primeros casos las figuras son congruentes, ¿sí? Si el K es positivo, pero es más chico que 1, la figura tiene la misma orientación, pero ojo, es más pequeña, ¿ya? Entonces, si el K es menor a 1, me está diciendo que me achica la figura, ¿ya? Pero como es positivo, la orientación me la deja igual y me genera figuras semejantes, ¿ya? Si el K es mayor a 1, la idea es que me va a agrandar la figura, porque el K es mayor a 1, al final lo estoy multiplicando por algo que es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, si el K es mayor a 1, la orientación es la misma, pero la figura resultante es más grande que la figura original, pero también son semejantes, ¿ya? Sí, Cajomi. Ahora estamos viendo las constantes que no sean 1, ¿ya? Pero ahí tú tienes que diferenciar si es menor a 1, mayor a 1, menor a menos 1 o mayor a menos 1. Hay que diferenciar entre esas, ¿ya? Vamos con la antepenúltima. Me dice que si el K, estamos trabajando acá, si el K es mayor a menos 1, pero menor a 0, por ejemplo, menos un medio, menos un tercio, la imagen está invertida, pero más pequeña, y también son semejantes, ¿ya? Sí, Mauricio, es como una simetría central, ¿ya? Y si el K es, ojo con esto, que es muy engañoso, si el K es menor a menos 1, ojo que cuando hablamos de menor a menos 1, el menos 5 es menor al menos 1. ¿Ya? Como es menor al menos 1, pero en un tamaño, como viendo el número sin el signo, es más grande, la imagen igual se agranda, ¿ya? Pero se agranda y se invierte a la vez, porque la constante es negativa, ¿ya? Pero recuerden que si algo es menor a menos 1, es porque el número en sí, sin el signo, es muy grande, ¿cierto? Entonces igual me la agranda, pero me la invierte. Entonces también me resulta imágenes semejantes. Y finalmente, si K, estamos viendo el último punto, si el K es la razón de homotesia, los perímetros de las figuras también van a estar en la misma razón de homotesia, ¿ya? Es decir, si yo divido el perímetro de la figura final dividido en el perímetro de la figura original, me tiene que dar igual a la constante K. Y si yo hago eso con las áreas, que es lo último que sale ahí, si yo divido el área de la figura figura final, lo divido en el área de la figura original, me debería dar la constante al cuadrado. Lo mismo que pasaba en semejanza, ¿ya? Chicos, como iba diciendo, lamentablemente estamos cortos de tiempo y ahora tienen que recuperar la clase de física. Estos ejercicios, espero que los vean ahí, espero que estén en el PDF. Los vamos a intentar hacer la próxima clase, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver los ejercicios que traje hoy día, que no son muy largos, son bien cortitos. Esteban, si es mediante un eje como el x igual 2, lo que tú tienes que hacer
vamos a aclarar esta duda y me voy. Ojalá se aclare bien. Supongamos que esa recta roja es el x igual 2. Y yo quiero hacer este punto, por ejemplo, el menos 1,3. Lo quiero reflejar mediante esta recta roja. Lo que ustedes tienen que hacer, no sé si se ve bien, lo que ustedes tienen que hacer es trazar una línea recta que sea perpendicular. Y ver cuál es el punto acá que está a la misma distancia, que tengan la misma distancia acá y acá. ¿Ya? Tienen que ver eso. Recuerden que la simetría axial, lo principal de la simetría axial es que el punto inicial, ¿ya? Este de acá, tiene una distancia a esta intersección, y esta distancia se tiene que replicar acá, ¿cierto? Entonces se lo dejo a ustedes como tarea de encontrar cuál sería el punto resultante acá, si es que estas distancias, esta verde tiene que ser igual a esta verde de acá, ¿ya? Eso. Nos vemos el próximo lunes, entonces vamos a intentar que sea un poquito más temprano para hacer los ejercicios. Y eso, mucho éxito en la semana y en los estudios. Ya, nos vemos el lunes.